¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Fracasan las negociaciones de Grecia con el Eurogrupo. Por vez primera en la historia de esta institución se ha suspendido el foro que agrupa, como saben, a los ministros de Economía de la Eurozona, un foro al que, por cierto, ha llegado tarde Yanis Varoufakis, el conocidísimo ministro de Economía griego. Los ministros de la Eurozona han dado de plazo hasta el próximo viernes al nuevo gobierno heleno para que decida si pide una prórroga al actual rescate que, como saben, vence este próximo mes, este próximo día 28 de febrero. Varoufakis ha señalado que nada bueno ha salido de los ultimátums en la historia de Europa. In the history of the European Union, nothing good has ever come out of ultimata, especially one that is mutually detrimental for all Europeans. Our only condition for doing this, that we required of the other side, was that we should not be asked to impose measures that are clearly recessionary and clearly uncalled for in the state of humanitarian crisis we have in Greece. Now remember, our government was elected to challenge the philosophy of the program. We were not interested in some cosmetic changes. Julio Sequeiros, muy buenas noches. ¿Está amagando aquí todo el mundo y se va a llegar a un acuerdo finalmente o tú crees que no, que esto va por el camino de la ruptura? Por el Grexit, que se llama. Sí, hombre, a mí me da la sensación de que están jugando demasiado fuerte, ¿no? Es decir, yo la posición de Grecia la veo como o sea, casi bordeando lo despótico, ¿no? Diciendo aquí mando yo hay que cambiar las reglas porque lo digo yo y las reglas tienen que ser no las que negociamos entre todos dentro del marco del Eurogrupo, sino tienen que ser las que me benefician a mí, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que están jugando con fuego, ¿no? Y que a medio y largo plazo quizás al resto nos convenga de que se vayan. María Bastida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos conviene al resto que se vayan los griegos? Bueno, yo soy de la opinión de que convenía que se hubieran marchado en su día. Ahora mismo, yo un poco retomando la idea de Julio, lo que espero y deseo es que esto sea fruto de que es lunes, porque tan bruta me parece, entre comillas, la declaración de Varoufakis como la declaración por parte de la Unión Europea de que lo lamentamos por Grecia, que han elegido a un gobierno de irresponsables. Entonces espero que, insisto, sea cosa de que es lunes y vayan los dos bajando el tono y llegando a un acuerdo. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. ¿Están amagando todos o crees que no, que esto va en serio? Yo creo que están negociando y por lo tanto esto tiene también una puesta en escena. Hoy, por ejemplo, a ver, Varoufakis, que yo creo que es un ministro de Hacienda o de Economía con un nivel superior a lo que podría haber sido un ministro de Economía en Grecia, está poniendo el debate en unos niveles de profundidad de mucho mayor calado del que se está haciendo. Es decir, desde que se inicia la elección del gobierno griego, se están planteando en primer lugar con una gira muy escénica de visitas. En primer lugar, pues se van a visitar lugares no estratégicos del entorno alemán y ahora en esta última fase con las negociaciones. Pero yo creo radicalmente que es importante y creo que es necesario que Grecia siga en la moneda única, por cuestiones estrictamente monetarias y económicas, pero también por cuestiones políticas. Es decir, Grecia es Europa y creo que además las conexiones que hizo en su momento incluso Grecia con Rusia ya es un aviso a navegantes. Es decir, no juguemos con fuego de unas sociedades y unas civilizaciones que están en entredicho en muchos momentos y que puede haber un juego de equilibrios internacionales que no nos interesa para nada tener, aunque sea el 2% del PIB, aparte de lo que debe ser la cultura y la nación política o la vinculación política con Europa, al margen de Europa, jugando un papel por libre. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Bueno, ¿Grecia es Europa? Grecia es la madre de Europa, ¿no? Es decir, todo lo que es la cultura romana, si nace en la ciudad, que es la primera fórmula de democracia, nace en las ciudades libres griegas. Yo creo que este no es el debate. El debate es si seguimos con la política de austeridad que ha fracasado. Tenemos dos modelos, es decir, Obama no es un revolucionario, Obama no es un trotskista que esté dirigiendo el país, y los que ayudan a Obama no son trotskistas como yo, que fuimos de la LCRT sexta. Entonces, si Obama ha hecho una política económica diferente y a Obama le va mejor, ¿por qué nos empeñamos en llevar la misma política que en los últimos 6 años no nos ha ido bien? Habrá quien te diga que Estados Unidos no es Grecia, precisamente. Que la forma pero lo que digo es que evidentemente no puede haber... Yo creo que donde se equivocan los compañeros griegos es que ellos no tienen salida... no hay una salida griega distinta de la salida europea para la crisis. Por eso, a la crisis le responde con más Europa. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la política europea. Y eso pasa porque los socialdemócratas, y lo digo así de claro, porque los chicos del PSOE de Alemania dejen de limpiarle las botas
a los cabos furrieles de la democracia cristiana. Es esto. Bueno, pues estamos muy pendientes como todas estas semanas de Grecia y estamos también muy pendientes de la Hacienda española con un personaje encima de la mesa que ha revuelto muchas cosas. Vamos a ocuparnos hoy mucho de este asunto, lo vamos a hacer con un invitado de excepción que siempre acude a explicarnos estas cosas que no siempre entendemos bien. Julio Ransés, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Hervé Falciani, ¿héroe o villano? Bueno, sin duda tiene un poco de los dos, de héroe y de villano. Fue un villano en la medida que colaboró con su institución para ocultar un dinero a las arcas públicas españolas y de media Europa, pero por una parte también es un héroe en la medida de que se ha dado cuenta, ha caído del caballo como San Pablo y nos está ayudando pues, a descubrir a esos defraudadores que dio cobijo en el pasado. Él sostiene que está haciendo cosas que no se atreven a hacer los gobiernos. ¿Hay algo de esto? Bueno, realmente él poco puede hacer más que asesorar a los gobiernos, con lo cual pues, hay que ponerlo en su justo término, una persona que está colaborando con los gobiernos, pero quien tiene que hacerlo y es quien va a coger y va a decidir si va a tener o no va a tener utilidad toda esta información son los gobiernos que decidan usarla y perseguir a los defraudadores. Bueno, pues vamos a hablar con calma con Julio Ransés de las consecuencias de la publicación de esa lista y de la gestión que los diferentes gobiernos, particularmente el gobierno español, este y el anterior, hicieron de la información y de los nombres del listado que aparecía en esa lista, valga la redundancia, de Hervé Falciani. Será uno de estos asuntos principales, pero tenemos más. Mariana Gadegato. Hola a todos, buenas noches. Efectivamente, vamos a empezar hablando, por ejemplo, de una nueva baja en el Partido Socialista. Quien ha dicho que el PSOE ya no lo representa ha sido Pedro Armas, el que fue número 2 en A Coruña y también fue miembro de la ejecutiva gallega del PSOE. Ahora ha dicho que se da de baja del partido porque desde el año 2010 considera que el PSOE ya no es un partido de izquierdas. Nosotros aquí en Vía V le vamos a preguntar por sus motivos y sus pasos de cara al futuro. Como decía, será en directo aquí en la mesa del Vía V. Y mientras unos se dan de baja, otros parece que quieren reforzar su peso dentro del PSDG. Es el caso de Gómez Besteiro, que todo indica que no optará a su cargo en la Diputación de Lugo. Como decía, todo indica que no lo hará. Para ser secretario xeral de los socialistas galegos, dedicarse en exclusiva a ese cargo, todo indica porque el PSDG todavía no quiere hablar sobre el tema. No es una noticia oficial, aunque el PPDG sí la ha comentado. Agora anuncia que non se vai presentar polas razóns que ainda non explicou, xa digo, é unha novedade e eu celebro que por fin, polo menos teña opinión respecto a si mesmo. O mellor teria que pensar que sabía que explicar mellor ou se teria que presentar o señor Orozco, se é porque non sabe si pode perder, pois tamén demostra moitas cousas. Estamos en época electoral y eso se nota y mucho en el municipio de Crecente. Allí son más o menos unos 2.000 habitantes, pero ahora en época electoral ese censo se infla en más o menos unos 100 habitantes. Según la oposición, eso se debe a que el Partido Popular está comprando votos, paga entre 50 y 60 euros para que otros vecinos se empadronen allí y voten, como no, al candidato de su partido. La gente, si se va a empadronar, es libre de empadronarse. ¿Quién soy yo para prohibirle? Esa familia lleva gobernando 40 años. En la casa familiar pues llegó a haber 18 personas que no tenían nada que ver con la familia. No lo sé, si habría o no lo sé. Yo eso no voy a entrar si hubo 18, hubo 5, hubo 6. Nas anteriores ocasións viña moita xente de Melgaso e de Portugal, entre 50 e 60 euros por voto, o que nos comenta a xente que non sabemos por xente que o cobrou. Y nos vamos a Vigo, porque allí la noticia eran las 4 imputaciones por el supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva. Se le hemos preguntado al alcalde, Abel Caballero, su opinión, no ha querido contestar, pero ha dicho que quien sí contestaría sería el concejal de Deportes. Así que llegó el concejal de Deportes, empezó a hablar del tema, pero resulta que no era ese tema, sino otro tema sobre otra resolución de la agencia tributaria. Dice que hizo todo eso para decir que el ayuntamiento está limpio. Y el portavoz del PP en Vigo ha comentado que ya es hora de que se den explicaciones acerca de casos de corrupción. Ahora le contesta el señor Fernández. Bueno, moi buenas. Correspondendo a súa pregunta, teño que comunicarlles que o Concello de Vigo ven ter coñecemento de que o Tribunal de Contas ven de decretar o arquivo das licencias preliminares por supostas irregularidades nas concesións contratuais no Concello de Vigo. Lle sigo e lle reitero,
que o Tribunal de Contas ven de decretar o arquivo das diligencias preliminares por suportas irregularidades nas concesións contractuais do Concello de Vigo. Me refiero a la que sigue abierta y de... Xa lle veño de contestar. No, no. Por lo tanto, o Concello de Vigo é un concello limpo. Estamos hablando de dos cosas, ¿sí? Bueno, pero xa lle veño de contestar. Si quiere contestar lo que quiera, pues nada. Y mientras se hablan de supuestos casos de corrupción en el Concello de Vigo, el alcalde se ha ido a celebrar el carnaval con Mario Vaquerizo. Juntos han invitado a los vecinos que visiten la rotonda de Colla, la nueva Fontana di Trevi. Dentro de unos días vendrá a Vigo el gran crucero, el Queen Mary. Lo vamos a poner en la Puerta del Sol. Vamos a poner el Queen Mary en la Puerta del Sol aquí. Segunda decisión. Cuando acabe el concierto de Vaquerizo y de las Nancy Rubias, os vais allá a la rotonda de Isaac Peral y veréis que allí tenemos la Fontana de Trevi instalada. Aunque en el programa de esta noche intentaremos contestar a una pregunta muy concreta. ¿Es posible acabar con el fraude fiscal? Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Bueno, pues como ven, un menú muy suculento el que tenemos preparado para ustedes esta noche. Para empezar, nos vamos a ir, sin embargo, hasta el Museo de Bellas Artes de A Coruña. Allí este próximo jueves se inaugura una gran exposición de Picasso en una de las ciudades que está vinculada al genio nacido en Málaga. Les voy a presentar primero un trabajo que ha hecho La Voz de Galicia, una edición facsimilar de un periódico que se publicaba el 21 de febrero del año 1895. En aquella época, Pablo Picasso, niño de 13 años, vivía en la ciudad de A Coruña y en este periódico se publicaba la que pasa por ser la primera crítica que recibió Picasso de una exposición. Entonces, una modesta exposición que tenía lugar en la calle Real de la ciudad de A Coruña. La crítica, publicada, como decía en La Voz, decía esto. De un niño de 13 años, hijo del profesor de la Escuela de Bellas Artes, señor Ruiz Blasco, son los dos estudios de cabezas pintadas al óleo que se hallan expuestos al público en el almacén de muebles que en la calle Real tienen los herederos de don Joaquín Latorre. No están mal dibujadas, el colorido es acertado y la entonación es bastante buena y todo ello resulta superior si se tiene en cuenta la edad del artista. Pero lo que es sorprendente es la valentía y soltura con la que están ejecutadas y no dudamos en afirmar que ese modo de empezar a pintar acusa muy buenas disposiciones para el arte pictórico en el infantil artista. Continúe de esa manera y no dude que alcanzará días de gloria y un porvenir brillante. Mucho ojo tenía el crítico de La Voz de Galicia de aquel 21 de febrero de 1895. El próximo jueves los Reyes inaugurarán en la ciudad de Coruña esa exposición que tiene cosas muy singulares que comentábamos el pasado viernes con su comisaria, Malen Gual, que es también la conservadora del Museo Picasso de Barcelona. Malen Gual, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Comisaria de la exposición El Primer Picasso, conservadora del Museo Picasso de Barcelona, una exposición que se inaugura el próximo jueves aquí en la ciudad de A Coruña, coincidiendo con el 120 aniversario de la primera exposición del genio aquí en la ciudad de A Coruña. ¿Por qué es diferente esta exposición? Mira, es una exposición diferente a las otras porque vamos a mostrar quizá un periodo muy desconocido, aunque parezca mentira, ¿no?, que de Picasso está todo dicho, pero de estos 3 años y medio que pasó en Coruña han quedado un poco ocultos por varios motivos. En primer lugar, porque ha quedado un poco tapado entre la Málaga natal y la Barcelona modernista y vanguardista. En segundo lugar, yo creo que más importante, porque las obras que Picasso hizo aquí en La Coruña siempre, o casi siempre la mayoría, se conservaron en sus domicilios privados, en el domicilio de la familia que tenían en Barcelona toda la vida, o en los domicilios de Picasso. Entonces estas obras fueron de muy difícil acceso a los investigadores, solamente las podían ver los más íntimos de Picasso. Entonces quedaron como fuera del conocimiento general del público y nunca se prestó hasta los años 80 pues el interés, el interés que se merecía. Picasso, como decíamos, pasó 3 años y pico aquí en la ciudad de A Coruña, entre los 9 y los 13 años.
Si no hubiese estado en La Coruña, ¿sería un artista distinto? Seguro, porque todos somos lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, no sé lo que habría sido, pero realmente Picasso aquí, en La Coruña, empezó cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo empezó aquí la Escuela de Bellas Artes, tuvo profesores que le influyeron mucho, principalmente su padre habría sido igual, pero sí que estuvo en contacto con Isidoro Brocos, Román Navarro y Antonio Bros, que eran profesores de la escuela, pero que habían estado fuera de España, habían estado en Roma y en París, y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Porque aunque ellos su arte no se había empapado de lo que hacían los impresionistas, sí que habían oído hablar de esto, entonces esto supongo que lo supieron transmitir. Y además aquí Picasso tuvo contacto con Ramón Pérez Costales, todos sabemos, un prohombre coruñés y además republicano, yo creo que influyó. Fruto del montaje de esta exposición y toda la investigación que ha acompañado a este montaje, ¿habéis descubierto cosas que todavía no se sabían de Picasso? Por supuesto, aquí, bueno, sabéis que yo soy la cabeza visible de un equipo que le llamamos el Comité Científico, que son varios investigadores picasianos, contamos con la aportación de Rubén Venturena y Elena Pardo, jóvenes investigadores de aquí, que han encontrado datos que no se conocían de Picasso y de su padre, ¿no? Entonces, siempre se había dicho que el padre de Picasso no se había adaptado a La Coruña. Bueno, pues intentamos demostrar que no es tan cierto, que realmente se fueron de La Coruña cuando murió Conchita, la pequeña, pero que hasta el momento había estado integrado en la sociedad. Entonces vamos a presentar documentos muy interesantes, inéditos, y luego también presentamos obras inéditas, ¿no? Que nunca han salido de los domicilios que tenía Picasso. Entonces creo que es muy interesante porque obras que por primera vez en la vida se van a ver y publicar. Porque ¿cómo era la vida de los Ruiz Picasso aquí en La Coruña en esos años? Bueno, yo creo que era de un pequeño burgués normal y corriente, ¿no? El padre era profesor de la Escuela de Bellas Artes, vivía en Payo Gómez, iba a la escuela del edificio de la Guarda, por tanto estaban al lado, estaban cerca de la playa. Pues, visitaba mucho esa botica de esa farmacia en la que... Exacto, o sea que debía ser una típica vida normal, pues, de un funcionario profesor de Bellas Artes. La vida de Pablo yo creo que ya fue un poco diferente, así, ya por su edad, ¿no? Por la adolescencia y por las dimensiones de La Coruña, yo creo que esto le vino muy bien porque él pudo tener una cierta libertad que quizá en una ciudad más grande no habría podido. Y en Málaga, evidentemente, no, porque era demasiado niño, ¿no? Entonces aquí tenemos dibujos que ya vemos a Pablo Picasso callejeando por la ciudad, saliendo, ¿no? Un poco a las afueras, el Camino Nuevo, el Camino de Santa Margarita, todo esto. Entonces Picasso podía acceder. Entonces esta libertad yo creo que es muy importante, que quizás si hubiera estado en Madrid o Barcelona, en esta edad, ciudades más grandes, quizá no habría tenido esta libertad de acción. Hablabas de esa muerte traumática para la familia de Conchita, de la hermana pequeña de Picasso, que muere víctima de una epidemia de difteria. Se dice que él pronuncia una promesa durante la agonía de su hermana, que no sé si nos puedes contar. ¿Qué pasó durante esas horas tan terribles, supongo, para la familia, mientras la niña estaba agonizando? No llegaba a tiempo el medicamento que podía haberla salvado, no llegó, de hecho. ¿Qué pasó en esas horas? Bueno, desde luego tuvieron muy mala suerte, ¿no? Porque el medicamento llegó pues 2 días después, la hubieran salvado, pero bueno, es el problema de la época. Bueno, era la hermana pequeña, era igual que el padre debía estar muy afectada, ¿no? Porque tanto Pablo como Lola se parecían a la madre, Conchita se parecía más al padre, así muy pelirrojita, ¿no? Y era la hermanita pequeña, pues normal que se quedara toda la familia muy afectada. Bueno, entonces cuentan, ¿no? Las biografías, que Picasso dijo que hizo la promesa de que si salvaba una Conchita dejaba la pintura. Bueno, esto puede ser, si no mueve, no ve trovato. Exactamente. Sí. Y además son, bueno, estas típicas promesas que hacemos todos cuando estamos en un momento de extrema necesidad, que prometemos cosas que luego, después probablemente... ¿Tú crees que no hubiera sido capaz de cumplir esto? O sea, que el ímpetu creativo de Picasso se hubiera impuesto a pesar de la promesa. Absolutamente, ¿no? O sea, no podía luchar contra esto, ¿eh? La pintura le podía, ¿no? A Picasso lo dijo varias veces, ¿no? Era algo que llevaba tan dentro y que le tenía que transmitir, ¿no? Pensemos que Picasso en 80 años de trabajo vivió 91, trabajó 81, pues tiene unas 60.000 obras, ¿no? Entonces esto es, bueno, es una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad, no podía, le podía a él. Decimos que hace 120 años la primera exposición de Picasso efectivamente tiene lugar aquí en la ciudad de A Coruña. Bueno, podemos imaginar cuál era el tono de esa primera obra de Pablo. Si él entrara en esa exposición, ¿qué crees que pensaría de su obra? Le encantaría. Me encantaría, porque Picasso dijo varias veces que la obra que hizo en La Coruña le gustaba más que la obra de los primeros años de Barcelona, quizá más rígida, más académica, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, una de las obras que se considera la obra culminante del periodo juvenil se llama Ciencia y Caridad, está en el Museo Picasso, entonces es una obra muy rígida. La obra de La Coruña es todavía más libre,
es algo más libre, todavía es más la pincelada, o sea, la composición es toda más atrevida, podríamos decir, o más libre, ¿no? Entonces a él le gustaba mucho. La prueba es que tuvo estas obras, las tuvo siempre en sus domicilios. No se deshizo de ellas, o no las vendió. No se deshizo, las tuvo. Picasso guardaba las obras sentimentalmente, que eran importantes para él, entonces la tuvo. Entonces exponemos en la exposición algunas fotografías de diversos momentos de la vida de Picasso que aparecen en estas obras colgadas en la pared. Por tanto, él quería. Yo creo que habría estado encantado de ver estas obras de juventud. Y otra cosa que dijo siempre Picasso, que él se atrevió a hacer según qué cosas cuando inventa el cubismo, ¿no? ¿Sí? Por los éxitos que había tenido en su juventud. Entonces te ha de llenar de satisfacción que a los 13 años, tú haces tu primera exposición, con una reseña en la con Bodega dos Galicia, reseñas sí. en la prensa elogiosas, ¿no? Claro. Cuando él había visto, por ejemplo, que su padre, que también había expuesto en la Calle Real, pues no había tenido reseñas tan elogiosas. Entonces, esto a todos, a todo el ser humano nos llena nuestro ego, ¿no? Y te da confianza. Yo creo que esto fue muy importante. Empezar y triunfar le da confianza a cualquiera. De alguna forma Picasso llegó a Coruña niño y se fue artista. No sé si es un poco pretenciosa el planteamiento que estoy haciendo, si es así un poco. Ese planteamiento de la exposición. Entonces, nosotros si comparamos las obras que hace cuando Picasso llega aquí, no las de la academia, ¿no? Que están más dirigidas, pero las primeras obras son obras de niños, ya veréis que son dibujitos, yo soy incapaz de hacerlos, ¿no? Pero que son dibujitos muy infantiles, las proporciones todavía no están bien, y cómo acaba, que se ve al final, cuando sales de la exposición, es una explosión de retratos, algunos de ellos expuestos en la Calle Real y otros paralelos hechos en el momento, bueno, que son, ¿no? Ya superan, desde luego, a su padre y a otros y a sus profesores, ¿no? Hablabas antes de ese mito que existía de que no se habían integrado en la ciudad de Coruña. Hombre, la verdad es que Coruña, si pensamos que ellos proceden de Málaga, quizás no pueda haber ciudades más contradictorias que Málaga y Coruña en cuestión climatológica. Climatológica. Solo climatológica, quiero decir, tú ves concomitancias. Climatológica, evidentemente el Mediterráneo no claro, es el Atlántico, luz, ¿no? Yo que vengo de Barcelona, pues sí que noto la diferencia, ¿no? Porque aquí es un clima más sombrío, pero yo creo que la diferencia entre Málaga y La Coruña no fue tan grande. Eran dos ciudades más o menos de un tamaño similar. Sí que es cierto que aquí se habla el gallego, yo no sé si en ese momento se hablaba tanto el gallego como ahora aquí en La Coruña. Supongo que dependería de las clases sociales, digamos, ¿no? Sí, pero yo creo que el contraste fue más cuando fue a Barcelona, porque en Barcelona sí que se hablaba muchísimo catalán, sí que era una ciudad más grande, sí que era mucho más difícil integrarse. Yo no sé, también son tópicos, pero yo he venido aquí y me he sentido siempre en La Coruña como la gente es muy hospitalaria. Entonces yo creo que se sintió bien aquí la familia. Tuvieron a Pérez Costales al lado. Entonces una muestra de que el padre de Picasso estuvo a gusto en La Coruña es que él, en la actividad en la Escuela de Bellas Artes, aparte de las clases remuneradas que él daba, él siempre tuvo actividad voluntaria. Entonces si tú no estás a gusto en un sitio, tú no trabajas más. Entonces él voluntariamente daba clases a señoritas, pagaba los modelos para la escuela, para una asignatura, lo pagaba de su bolsillo, señal de que se sentía integrado. Fue miembro de algunas asociaciones. Bueno, yo creo que se sintieron integrados a pesar del clima, evidentemente, que Picasso lo recordaba siempre, llueve, el viento, que habrá viento hasta que acabe Coruña, ¿no? Pero yo creo que el golpe determinante fue la muerte de Conchita, y pensemos a cualquiera de nosotros, si te muere una niña de 7 o 8 años, te quedas tocado para siempre, ¿no? ¿Está presente Galicia en la obra de Picasso como consecuencia de su paso por aquí, por Coruña? En la posterior, digo, en la conocida mundialmente. A ver, la conocida mundialmente está poco, porque bueno, son 3 años y medio, pero sí que están los temas que Picasso trata aquí. Es otro de los aspectos de la exposición. Nosotros hemos querido hacer un guiño al futuro o un eco al pasado, ¿no? Un eco del pasado, que hemos puesto los temas que Picasso empieza a tratar aquí en La Coruña, como él vuelve a lo largo de su vida, sobre todo al final. O sea, es una cosa muy curiosa en Picasso, que es un círculo, ¿no? Los temas de su infancia se repiten en su vejez. No es como si él regresara a España, ¿no? La distancia, pensemos que Picasso se va definitivamente de España en 1904, pasa casi 70 años de su vida. Más tiempo fuera que dentro. O sea, pero sí que es cierto que en su temática hay un regreso, una vuelta a España continua y sobre todo en la vejez. Y en esa vuelta a España está Galicia también. Son estos temas. ¿Perdón? ¿Sí? No, y te iba a decir, no, y además el contacto que tiene, al final de Picasso tiene contacto con intelectuales gallegos, ¿no? Entonces que
él regresa, entonces una persona que le gustaba conversar, le llevaban percebes y bueno, exactamente, los estas cosas percebes, que los famosos percebes. él siempre recuerda. Bueno, el Museo de Barcelona recibe, si no me fallan las cifras, 1 millón de visitas al año, más o menos. Quiero decir que Picasso también es un negocio, es un gran artista, pero también es un negocio. ¿Coruña ha perdido una oportunidad hasta ahora o esto también significa darse cuenta de que tenían un diamante en bruto que había que pulir y presentar al mundo? Yo creo que sí. A ver, es cierto que Picasso dio muchas obras a Barcelona, pero también porque la sociedad civil del momento, en los años 60, buscó a Picasso. Quiero decir que tuvo mucho contacto con Barcelona. A ver, también a veces es suerte, ¿no? El secretario de Picasso, Jaime Sabartés, que es el fundador del Museo Picasso de Barcelona, era catalán. Entonces, cuando en el año 35 se convirtió en el secretario de Picasso, pues lógicamente tú siempre tiendes a llevar las cosas a tu casa, ¿no? Entonces, a través de Sabartés, Picasso retomó la amistad con según qué artistas que vivían en Barcelona. De esto tampoco hay que olvidar que en el año 36, justo antes de la Guerra Civil, se hizo una exposición muy importante en Barcelona de arte, de lo que estaba haciendo Picasso. Entonces, Barcelona siempre fue una ciudad que buscó a Picasso. Entonces, Picasso le devolvió. Pero no todo es mérito de los barceloneses, sino que la familia de Picasso vivía en Barcelona. Entonces, Picasso, cuando venía a España, iba a Barcelona. Pero se ha tardado un poco en Coruña, ¿no? En poner en valor. Se ha tardado un poco en poner en valor bueno, la oportunidad de comprender o de incorporar a Picasso como algo propio, que también lo es, ¿no? Se ha tardado un poco, pero yo no diría que solamente culpa de la gente de aquí, que puede haber una parte de culpa, ¿no? Que quizá no se ha tomado como un personaje propio, como han hecho otras ciudades francesas, por ejemplo. O otros pueblos catalanes, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos en Cataluña que Picasso estuvo, que aunque no haya obra, hay un centro Picasso, ¿no? En Horta, en Gósol, o sea, que como se han movido, ¿no? Pero yo creo también aquí, por lo que te digo, ¿no? El desconocimiento que ha habido durante tantos años de la obra coruñesa, porque como Picasso la tenía en su casa, la gente no lo sabía que había esta obra, entonces pasaba un poco como en puntillas, ¿no? De puntillas por estos años. Entonces, cuando a partir del año 70 se dan las obras al Museo Picasso de Barcelona, en el 79 al Museo Picasso de París, y entonces empieza a haber publicaciones importantes, es entonces, ya en 1980, Picasso ya está muerto. Entonces ya, aunque se hubiera intentado este acercamiento, ya era imposible. Si hoy Picasso volviera a Coruña, ¿la reconocería como un paisaje propio? A ver, yo no sé cómo era Coruña por las fotos que he visto, yo creo que sí, le sorprendería, evidentemente, pero él se acordaba de algunas cosas cuando hablaba con los gallegos que le iban a ver, se acordaba de algunas cosas. Yo creo que reconocería sobre todo la calle Real, aunque haya cambiado, ¿no? Pero pensemos, y es una cosa que a mí, habiendo estudiado a Picasso de este momento, me llama mucho la atención. Tú ahora cuando vas por la calle Real, pues ves los escaparates de las tiendas, que son escaparates modernos, son cosas, pero pensemos que entonces estos escaparates, se queda alguno parecido, estos escaparates estaban llenos de obras de arte, es donde exponían los artistas. Entonces, imagínate qué lujazo, ¿no? Poder pasar por una calle viendo obras de arte, no tener que ir a una exposición que presupone una intención, ¿no? Ya tienes que estar preparado, que te lleve tu papá a ver una exposición, no, sino que es un niño de 12 años, va pasando arriba y abajo y se va viendo obras de arte. Entonces, esto para mí, yo creo que reconocería la calle. Políticamente, estamos en una edad fundamental para la vida de cualquier persona. Para una persona de la inteligencia que podemos suponer que tenía Picasso, fueron años, bueno, supongo, de despertar a muchas cosas. También a la política, la parte política de la personalidad de Picasso también emergió aquí en A Coruña. Bueno, aquí tendríamos que matizar. Picasso políticamente es conocido a partir del año 36, sobre todo es cuando Picasso toma partido por la República y se hace Partido Comunista en el año 44. Antes, su paso por la política no es tan profundo, aunque él recordaba que aquí, en casa de Pérez Costales, había visto las primeras banderas republicanas por la avenida de Pimargall, y bueno, y es cierto que en esta época Picasso pinta un dibujo, una bandera republicana, quizá un poco más tarde, pero bueno. La política de Picasso, ya te digo, hasta el año 36 no es muy... Sí que en 1900 firma un documento a favor de unos anarquistas presos, pero luego, bueno, no es relevante hasta el año 36. Y a Malengual, que lleva muchísimos años bueno, pues investigando y supongo que queriendo, sorprendiéndose, amando la figura de Picasso. ¿Le cae bien Pablo Picasso? Estoy enamorada. No tanto. Porque es una figura controvertida. Sí, es una persona controvertida. Yo creo que como persona, ahora con nuestra perspectiva de mujeres del siglo XXI, yo creo que no nos gustaría Picasso, porque hemos de pensar en un hombre nacido en el siglo XIX, por tanto, con unos dejes, supongo, un tanto machistas, sobre todo con el comportamiento con la mujer.
pero yo creo que es uno de estos personajes que atraía tanto que firmaría la frase que dijo una de sus mujeres, Françoise Gillot, la madre de Claude y Paloma, que le preguntaron si era difícil convivir con Pablo, que debía ser terrible, ¿no? Porque era tan machista, tan celoso y tan mujeriego y todo esto, pero ella dijo que Pablo era el sol y quien se acerca al sol se quema. Pues yo creo eso, ¿no? Que me hubiera sentido, creo, atraída, pero claro, no pensando con la mentalidad nuestra, ¿no? De ahora que han pasado muchos años y ha cambiado mucho el siglo XX. Si hoy estuviera vivo, si hoy fuera un hombre de 40, 50 años, ¿cómo crees que estaría canalizando su genio? ¿Su genio creador? Su genio creador. Bueno, ayer me hicieron una pregunta también, yo creo que si hubiera utilizado las nuevas tecnologías para hacer su arte, estoy convencida de que sí. Porque Picasso, fíjate que siempre innovó, utilizó todo tipo de tecnología, todo lo que le caía en la mano lo utilizaba. Picasso no se conoce tanto, pero Picasso cogía la fotografía y innovaba con fotografía. No solamente tomaba una fotografía como haríamos los demás, sino que experimentaba. Experimentó con el grabado, experimentó con la cerámica, experimentó con todo. Por tanto, ahora hubiera tenido pues, unas herramientas diferentes, las habría utilizado y, bueno, seguramente habría sacado muchísimo provecho. Hablabas antes de esa capacidad de creación permanente, 60.000 creo que son aproximadamente. Entre todo. ¿Es posible mantener la calidad con tal capacidad de creación? A ver, no siempre es un sobresaliente, hay cosas que son más flojas que otras, no por no tener la calidad, sino porque las ha hecho más rápidamente, porque a lo mejor el material utilizado se ha deteriorado, pero por ejemplo en grabado, Picasso es el mejor grabador, o sea, en grabado no hay nada que se pueda decir esto es mediocre, ¿no? En dibujo lo mismo, en pintura muchas veces porque están inacabadas. Pero por Picasso es de estos genios que aparecen uno en cada siglo, ¿no? Comparable a Mozart en música, a Einstein en ciencia, ¿no? Entonces, todo lo que hacen ellos pues siempre está por encima de lo que hacemos el resto de los humanos. Picasso sigue siendo un personaje como que convive con nosotros. Estos días, por ejemplo, hay una peripecia que tiene que ver con su electricista, que está siendo juzgado porque parece que tiene un tesoro cuyo origen no es muy explicable. ¿A ti te llama la atención esa capacidad que ha tenido de sobrevivir, ya no digo como artista, sino como personaje, como individuo que vivió en este mundo, pero que parece que sigue de alguna forma presente, como consecuencia de todo lo que es capaz de generar alrededor? No me sorprende esto, porque habiendo estudiado y visto esto, yo creo que tenía tal personalidad que yo creo que trasciende, ¿no? Y no solamente ha marcado el arte del siglo XX, sino ha marcado como personalidad, ¿no? También políticamente, aunque sea tarde, ¿no? Pero fue muy controvertido, ¿no? Toda su afiliación al Partido Comunista y todo esto todavía, yo creo que todavía tiene peso. Y además, vayas donde vayas, ¿no? Nosotros, bueno, ahora hay una exposición aquí de arte contemporáneo, se llama No hablemos de Picasso. Bueno, en todas las obras está Picasso de lleno, ¿no? Entonces nosotros en el Museo Picasso hicimos una exposición también que se llamaba Post Picasso, cómo ha influido en artistas de Etiopía, de China, de Japón, de Senegal, desconocidos para nosotros, pero qué manera de influir Picasso, no solamente su arte, sino como lo que dices tú, ¿no? Como persona, ¿no? Cómo Picasso se ha convertido un poco en el símbolo de la libertad creadora y la libertad personal. ¿Es el gran personaje del siglo XX? Hombre, hay más, ¿no? Hay más personajes del siglo XX, pero uno de los grandes personajes del siglo XX, de los positivos, ¿no? Que hay muchos negativos. Y a Malengual, ¿qué le ha ofrecido Picasso? ¿Tu vida hubiera sido distinta sin tener esta relación tan intensa con él? Estoy convencida, ya te digo casi que muchas veces me dicen si estoy enamorada de Picasso porque no le veo defectos, claro que le veo los defectos, ¿no? Pero sí, mira, yo entré por casualidad en el Museo Picasso y desde luego ha sido el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Empecé trabajando como secretaria y luego, bueno, fui ocupando muchos cargos y fue un regalo realmente porque nunca se me había ocurrido esta pasión que iba a durar toda la vida, ¿no? Entonces, la verdad, supongo que te habrán preguntado esto 1000 veces y supongo que odiarás contestar esta pregunta, pero ingente capacidad creativa, esas 60.000 piezas aproximadamente de las que hablábamos, dime una. Digo, si tuvieras que salvar una. Te voy a decir un tópico porque es una obra muy conocida, pero si tuviera que salvar una, salvaría Les Demoiselles d'Avignon. ¿Por? Porque para mí es la obra donde empieza el siglo XX. Con esta obra empieza el siglo XX. El arte, hasta el momento, pensemos que están los Fauves, está Matisse, pero no dejan de ser pinturas que van más allá del impresionismo, ¿no? Todo queda en la forma. Con Les Demoiselles d'Avignon, Picasso rompe todos los esquemas. Todos los esquemas decimonónicos o que habían durado hasta el siglo XIX. Es 1907 para mí
El siglo XX en pintura empieza en 1907. ¿Has entendido de dónde le venía el impulso creativo a Picasso? ¿De dónde procedía? Bueno, yo creo que hay mucho que lo llevas dentro, ¿no? Tuvo la suerte de una combinación de genes pues que lo hicieron genial. Pero yo creo que Picasso, y él siempre lo dijo, que a diferencia de música, en pintura no hay genios. Si tú no trabajas, nunca serás un buen pintor. Esto lo dijo Picasso. Vale, igual. Muchísimas gracias y muchísima suerte con esa exposición que estoy convencida de que va a representar un antes y un después en la concepción de Picasso aquí en la ciudad de A Coruña. Eso esperamos. Gracias. Un placer. Bueno, pues el próximo jueves a partir del próximo jueves, cuando la exposición sea inaugurada por los Reyes de España, podrán ver esa muestra que, como acaba de quedar claro, va a ofrecer cosas muy desconocidas de la relación de Picasso con Galicia, con la ciudad de A Coruña y de las cosas que sucedieron durante esos 3 años tan productivos que vivió el genio malagueño aquí en nuestro país. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida vamos a hablar de qué pasa con la Hacienda española, de esa lista Falciani que ha permitido conocer cómo funciona el Ministerio de Economía en algunas cosas, el Ministerio de Hacienda, pero también vamos a ver a la vuelta un ataque xenófobo que esta tarde se producía en un autobús. Las víctimas, 2 españoles.